de Estado o golpe guango? ¿Rebelión de la Suprema Corte o simple pataleo? ¿Qué es lo que está haciendo este máximo tribunal de México, cabeza del Poder Judicial de la Federación, que ha sido ya reformado? Ya no hay opción. Está en la Constitución el derecho de los mexicanos a elegir a ministros, a magistrados y jueces. Entonces, ¿por qué Norma Piña y los ministros afines y toda la nata de la derecha que los respalda están actuando como actúan? Bueno, de eso se trata y de otras cosas radicales hoy. La Constitución republicana que tenemos en México, pues obviamente establece el principio de la división de poderes. Hay tres: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Es más uno que el otro? No, pero ahora la Corte, con la determinación que tomó, quiere colocarse por encima de todos. ¿Qué diablos está haciendo la Suprema Corte? ¿A qué le tira Fabricio Mejía? Pues fíjate que la pregunta es, ¿qué esperan hacer con una decisión de ese tipo? O sea, lo que deciden es que ellos tienen facultad de revisar una reforma constitucional. Es decir, lo que están diciendo es, a lo mejor no es constitucional una reforma constitucional. Y eso tiene implicaciones graves para el resto de las reformas. Es decir, si ellos van a revisar cada vez que las 2/3 partes del Congreso aprueben una nueva reforma, eso quiere decir que están por encima del Congreso y por encima de la voluntad popular. Entonces, pongamos que llega esta que tanto les ha interesado siempre, ¿no? La ley eléctrica. Llega una reforma constitucional ya, después que ellos se han opuesto reiteradamente a que se regule el mercado eléctrico en México, a que se favorezca a las instancias del Estado, como la CFE, como Pemex, que llega y dice, no, bueno, pues nosotros tenemos la facultad de revisarla y entonces pues es anticonstitucional. Es decir, ellos están argumentando que ellos son un organismo, la Suprema Corte, que puede detectar algo que ellos llaman, porque así lo llaman, principios pétreos, es decir, de piedra, en la Constitución, y que uno de ellos es la división de poderes. Sin embargo, pues uno podría contestar, pues yo creo que es el principio pétreo. Digo, ya si vamos a ver la Constitución, pues el 39 dice, la soberanía es del pueblo, reside en el pueblo, inalienable. Entonces, bueno, están haciendo eso, pero políticamente se han enredado, según yo, y ya no sabemos bien qué están tratando de provocar. En una primera instancia, lo que pareciera que está tratando de provocar la Suprema Corte es que la Cámara de Diputados diga juicio político a los magistrados. O un cedillazo. O un cedillazo, y entonces ellos ir a la Interamericana de Derechos Humanos, que los está apoyando, y decir, hay un golpe de Estado en México, borraron a la Suprema Corte. Ellos han argumentado, por ejemplo, para que veas el caos, o para que discutamos el caos de la táctica de Norma Piña.
Ellos, por ejemplo, ahorita están argumentando frente a la Interamericana de Derechos Humanos que la elección de juzgadores es un cese de todos los juzgadores existentes y por tanto afecta a sus derechos humanos. Bueno, ok, podría ser, pero están en paro. Es decir, los que dejaron... Todo pagado. Todo pagado. Quienes dejaron sin servicios de justicia a los ciudadanos, es decir, violaron sus derechos, fueron ellos mismos al declarar el paro y además seguir posponiendo, ¿no? Ahora ya es el 11, antes era el 2, ¿no? El 2 no se pudo, el 3, es decir... Hasta el 11 de octubre ahora ya está están definido. Al 11 de octubre. Sí, está autorizado. Y lo pueden seguir prorrogando eternamente, porque les estamos pagando. Pues imagínate una huelga con salario, y además con esos salarios. Sí, sí, claro. Entonces, Qué conveniente. no podrían argumentar que le están dejando sin justicia o sin servicios de justicia, como se llamen, y que es violatorio de los derechos humanos ante la Interamericana porque pues, ellos mismos han decretado un paro. Lo otro que a lo mejor quieren hacer es que el INE, que ya está a punto de emitir la convocatoria, y el Congreso, el Senado sobre todo, que es el que emite finalmente la convocatoria para la elección, desacaten, ¿no?, los acuerdos de la Suprema Corte, ¿no? Es una táctica que no les ha funcionado, que es sacar todos estos suspensiones, ¿no?, en Chiapas, en Colima, en no sé dónde más. Morelos. En Morelos. Sí, que además justamente son como estados que tienen problemas de justicia. No, y son Afines a Piña. Personajes subordinados a Norma Piña. A Norma Piña. No, y abiertamente simpatizantes Claro. de ella. Sí. Abiertamente. Team Piña. El Team Así Piña. se hacen llamar. Sí, así se hace llamar. No estamos burlándonos de ellos. no, mismos no. se infligieron ese apodo. Y entonces, bueno, dicen, bueno, pues entonces se están desacatando, ¿no? Y eso conduce, digamos, a que siga andando el procedimiento para la elección del año que entra, ellos expidiendo formulaciones jurídicas diciendo no se puede, dijeron no lo discutan, ¿no? Que la Cámara no lo discuta, que el presidente no lo publique. Ahora lo vamos a revisar y entonces lo vamos a echar para atrás. Bueno, todo eso hace que dos poderes estén en una vía y un poder, que sería el judicial, en otra, hasta el encontronazo final, que sería cuando ya se eligen y es la policía llegando a retirar a Norma Piña de su escritorio, ¿no? Porque no se quiere ir, ¿no? Entonces, y además con miles de demandas ya me imagino, pues, de la NED, del Departamento de Estado, de la Interamericana. No sé. ¿No? No sabes. No sé. A ver, Porque échale. también es parte de lo que estamos examinando. Exacto. ¿Qué viene después ¿Qué de quieren la provocar estos determinación Bueno, de yo vería la Corte? como distintos plazos, ¿no? Porque se tienen que cumplir plazos para la Corte y para los equipos, digamos, en torno a Norma Piña. En el corto plazo, pues sí hay una urgencia por llamar la atención, porque el paro todo pagado no llama la atención, salió de las portadas, ya no está en ningún lado. Entonces hay una urgencia, una demanda, por eso van a estar aplazándola y dándola, porque la noticia es una nueva prórroga, una nueva prórroga, una nueva prórroga, porque en sí mismo es gente que ha estado en el privilegio toda su vida. Los jueces, ni modo que vayan a estar, o sea, cualquiera de izquierda o cualquier luchador social estaría ahorita mismo tomando el Zócalo porque no tiene otra, es eso o se muere de hambre. Pero estos han estado en el privilegio, es gente privilegiada. Pero además les están pagando. Claro, y además les están pagando, o sea, ni siquiera sienten pues en el bolsillo, sus cuentas de banco ahí están, o sea, no hay ningún problema. Es un paro poca madre para cualquiera de ellos, les dieron unas vacaciones pagadas, está muy bien. Que en 44 días, perdón que te interrumpa Alejandro, en 44 días de paro, es decir, un mes y medio sin trabajar, ha costado a los mexicanos
8,834,216 pesos conforme al... A ver, está muy rara a la tu cifra. revisión. Otra vez. 8,000 millones. 8,000 millones y medio. 8,307,000 Pesos. pesos ha costado este Un mes paro y medio de paro. de mes y medio de paro. Bueno, ahí está. ¿Y en qué lo han gastado? En ellos. En ellos, o sea, se ha gastado en ellos. O sea, los mantenemos. Es que ese es el tema. Ahora, ellos van a mantener ese paro para tratar de llamar la atención de los medios, porque los medios no lo pueden mantener artificialmente en las portadas, digámoslo así, ¿no? Digamos que a Piña lo que se le ocurre desde el Consejo de la Judicatura, porque tiene dos patas metidas ahí, Sí. una es propiamente La Corte. el máximo tribunal y el otro es el Consejo de la Judicatura El órgano administrativo. con el que opera, digamos, estas otras bases, el que se ha gastado esa lana, digamos, ella está operando para mantenerlo. La gente que se sienta, que rodea a Norma Piña, hasta donde sabemos, por lo que sabemos, es gente que la está presionando para que lo lleve hasta sus últimas consecuencias. Estoy viendo exactamente el mismo escenario con el que sucedió con Alejandro Moreno Cárdenas, con Marco Cortés y con Jesús Zambrano, que fue... Venga. Vámonos, con todo. O sea, con todo es moratoria constitucional. No le apruebes nada al presidente. Nada. Y es oposición a rajatabla. No importa que beneficie o no beneficie al pueblo de México. Ni las leas. No las leas, tíralas. Vámonos a la chingada y volteas a ver y le dices, no va a pasar, ni una. Oiga, pero esos son son becas para los... No. Oiga, espéreme, pues esto es para la gente, no. Entonces, todo eso que está, digamos que sucediendo en ese otro escenario, con otro plazo, es el último estirón de la estrategia de los grupos intelectuales y académicos, hombre. Pues ya sabemos quiénes, los Aguilares Camines y demás, que están reuniéndose con ella como se reunían con los Reyes Heroles, etc., detrás de ella, y que le están alimentando esa posición. Creo que ahí vuelven a equivocarse ellos porque están poniendo por encima de la Suprema Corte y por encima de Piña algo que Piña no alcanza a ver, como no lo alcanzaron a ver, y los mismos Marco con los líderes del PRIAN, no lo alcanza a ver Norma Piña, y estoy empezando a dudar de la inteligencia de Norma Piña. Como en su momento lo dije con Xóchitl Gálvez, yo creo que la derrota de Norma Piña va a ser muy amarga, porque se está dejando arrastrar por odios ajenos, no está siendo estratégica. Ella está siguiendo la ruta del PRIAN, la misma ruta del PRIAN. Tú diles que no. Bueno, eso tiene consecuencias. Manténles con todo pagado. Tiene consecuencias también. O sea, va a llegar un momento en el que tiene consecuencias. Hoy vimos un esbozo de las consecuencias. ¿Cuál es? Pues, en algún momento la presidenta de México le va a decir a los mexicanos, oigan, ¿saben qué? Tenemos 25 órdenes de aprehensión en este nivel, 300 en este otro nivel y 2,000 en este otro nivel de criminales que están allá afuera. Uh-huh. Estas peticiones no se han procesado. El Poder Judicial no nos ha dado órdenes de aprehensión para ir por esos criminales. Entonces, ¿se acuerdan que hubo un asesinato ayer en Guanajuato de no sé qué? ¿Se acuerdan del otro? Son estos y estos y estos y no podemos detenerlos. ¿Por qué? Por Norma Piña. Entonces, va a tener consecuencias, profundas consecuencias. Y Norma Piña no es como los partidos. Lo que hacían los partidos políticos le impactaba a los partidos políticos. Lo que hacían estos, y claro, le impactaba a los mexicanos cuando se trata del Congreso, pero lo que estaban haciendo los partidos políticos le impactaba a Santiago Krill, a la burocracia de los partidos. Ahora esto no, perdón, pero esto va a tener un impacto sobre la República. Son cosas de la República con las que está jugando Norma Piña, no son cosas menores. Entonces va a tener y yo creo que la estrategia de Norma Piña empieza a ser cada vez más translúcida en tanto a qué es ella.
yo creo que empieza a ser cada vez más translúcida y lamento decir, no lo lamento, pero debería ella lamentarse que se esté dando cuenta México que no es tan inteligente como ella cree, que eso va llevándola al mismo callejón sin salida que llevó a Alejandro Moreno Cárdenas, a Marco Cortés y ya sabemos las consecuencias de eso. Jesús Zambrano ya no tiene partido. El otro sobrevive como el peor dirigente en la historia del PAN. Sobrevive. El otro tuvo que imponerse, corriendo a medio mundo, tal, para apropiarse de una estructura partidaria y poder mantenerse ahí. Hacia allá va Norma Piña. Yo no le veo pues otra salida, y me gustaría explicarme un poco más adelante sobre las alternativas que ella misma tiene. Yo traigo a la mesa un ensayo muy importante de hace ya algunas décadas de un filósofo italiano que es Norberto Bobbio, que, bueno, entre que era jurista y filósofo, él tiene trabajos muy importantes sobre la democracia en su aspecto tanto filosófico pero también procedimental y real. Y entonces, en un ensayo que se llama El futuro de la democracia, donde él hace este contraste sobre los valores que nos promete la democracia y las trabas reales con las que se enfrenta este proyecto. Porque es muy, muy interesante hablar desde una perspectiva muy normativa, muy idealista sobre la democracia, como aquí en México muchos lo hacen, hablando del INE, por ejemplo, como si fuera una institución sacrosanta, y no como lo que en realidad ha sido, ¿no? Que es una institución con contraluces, donde excepcionalmente ha tenido decisiones muy protodemocráticas y también ha tenido fallas muy lamentables. Entonces, uno de los elementos que Bobbio plantea como una de las taras de la democracia contemporánea es el hecho de que, bueno, se asume que la democracia es un poder vigilado, es un poder bajo control, es un poder escrutado por otros poderes. Pero la pregunta que se hace Bobbio es, ¿quién vigila al vigilante? Y es ahí donde tenemos el grave problema, porque pues cuando nos encontramos en una situación como la actual, donde el Poder Judicial en este momento trata de erigirse como el gran vigilante, ¿y quién los vigila a ellos en este momento? ¿Quién puede definir que si toman una decisión equivocada hay que tener arrestos, herramientas institucionales para que no proceda lo que el Poder Judicial plantea? A mí me parece que esto es parte de la discusión contemporánea, porque, sobre todo de lo que está pasando en México, porque el problema de fondo que yo veo es el siguiente. La división de poderes es algo muy valioso y que es parte de las democracias contemporáneas, pero hay que recordar que la división de poderes surge como una oposición al absolutismo, surge como una oposición a este despotismo donde el soberano, en este caso monárquico, hace y deshace a su antojo. La reflexión viene de ahí, la reflexión viene de cómo podemos ser un dique, una contención contra esta desmesura, contra este absolutismo. Lo que estamos viendo en México no es eso. Lo que estamos viendo en México es una división de poderes donde pareciera que el dique no es a decisiones absolutistas o tiránicas o mal hechas, sino es un dique a un proyecto ideológico que no gusta, una serie de valores que son parte de la democracia que no les gusta a esta otra parte que creen tener la única visión posible de la democracia. Entonces, mientras no se salga de esta tensión, yo creo que nos vamos a encontrar con este tipo de obstáculos, porque hay una concepción equivocada de lo que es la división de poderes. La división de poderes no es yo me opongo a lo que venga de otro poder sin importarme nada, porque lo que me interesa es protagonizar una confrontación, no necesariamente revisar el contenido de esa confrontación. Entonces me parece más bien una actitud muy adolescente, de este narcisismo adolescente, de
yo me opongo a los adultos porque son adultos, aunque lo que me instruyan sea, o aunque lo que me digan sea algo sustentado, o que incluso me beneficia, o que incluso está dentro de una lógica saludable. No, por ser adulto me opongo. Entonces me parece que este es el entrampado que hoy tenemos, aunque pues no sabemos hasta con cuánto margen de maniobra cuenten, aunque con el que tienen ahora, con 8 votos de estos ministros, fue suficiente para ponerle una traba, no sabemos todavía de qué tamaño, a una decisión de reforma constitucional de todo un poder que a su vez viene respaldado por una elección histórica. Entonces me parece que ese es el debate de fondo, esta idea de no entender a la división de poderes como un dique al absolutismo, sino simplemente como un eje de confrontación ideológica, lo cual pone en entredicho esta idea de que no, la Corte no está politizada, el Poder Judicial es técnico, es autónomo. No, están jugando con una ideología, están jugando a la politización, pues entonces que asuman las consecuencias de la politización. Dentro de lo agrio que representa esta conducta tan peculiar, lo llamo de esta manera, de la Suprema Corte de Justicia y de su presidenta Norma Piña, hay algo que me parece que es muy positivo. Se está hablando como nunca de la Suprema Corte, se está hablando como nunca de la Constitución, se está hablando como nunca en México de la división de poderes, se está hablando como nunca en México de qué es lo que le corresponde y a tal o cual poder. Esto se habla, se debate, se discute en todos los tonos, en todos los espacios y en todos los ámbitos. Y eso solamente tiene un nombre, se llama democracia. Y cuando hay una deliberación tan intensa, ya no solo sobre el Ejecutivo ni el Legislativo, sino el Poder Judicial, yo pienso que también ejemplifica el avance que como sociedad tenemos en términos democráticos. Hasta el hecho mismo de que aprendamos todos términos jurídicos. Hasta hace no mucho, a la mayoría de la gente le daba igual si hay ministros, magistrados y jueces. Hoy no. Hoy hay una conciencia muy clara de que hay esos niveles, como también cada vez más gente entiende la jerarquía de las leyes en México, que hay una Constitución General que es ley suprema y que hay leyes que derivan de esa Constitución, y que para reformar la Constitución, en la Constitución también se establece cuáles son los pasos a seguir, y también en la Constitución se establece, y ese es el tema que ahorita está en curso, ¿qué puede hacer al respecto la Corte? Y la Suprema Corte no tiene ninguna facultad en la Constitución para impedir, frenar, modificar o revertir una reforma. O cambiar la Constitución, Álvaro, porque ya está publicado. Por eso, no, ya. No puede la Corte. No punto. Bueno, tan es así que un constitucionalista mantenido por los mexicanos durante 3 décadas, como Diego Valadez, que evidentemente repugna a este gobierno, claro, escribió el 9 de septiembre: las reformas constitucionales no son impugnables, pero el procedimiento de reforma sí. En el Senado existe el 33% de senadores de oposición para promover una acción de inconstitucionalidad en el hipotético caso de que la reforma judicial no sea aprobada por la mayoría requerida. Cito a Diego Valadez por 2 razones. Una,
porque él, como cualquier constitucionalista, como cualquier jurista, como cualquier abogado, como cualquier mexicano, sabe que las reformas constitucionales no son impugnables. Punto número uno. Pero cito también a Diego Valadez por dos elementos. Porque dice, pues sí, en el Senado existe el 33% de los senadores para promover una acción de inconstitucionalidad, que significa que esa parte del Senado va a la Corte para que la Corte revise. Pues ya tampoco existe eso. Y luego Diego Valadez dice, al día siguiente de ese tuit que acabo, la democracia mexicana fue derrotada. Perdimos sucesivamente las batallas del INE, del Tribunal Electoral y del Congreso. Dice, es irrelevante, pero lo voy a leer porque es un tuit completo. Supongo que entre los triunfadores algunos deben sentirse avergonzados. Lo segundo es rebatible. En lo que sí tiene razón, es que perdieron todo. ¿Que no se avergüenza el de cobrar en tantas nóminas? Si avergüenzas vamos. Estuvo como 15 días y ahora cobra una pensión, ¿no? ¿Qué ha pasado después de que este jueves, desde que este jueves 3 de octubre, la Corte, apoyándose no en la Constitución, sino en una ley secundaria, dice, voy a revisar si es constitucional o no la reforma constitucional? En la ley orgánica. Por eso, una ley secundaria. No. Es una aberración, es una bofetada, es un escupitajo a la Constitución lo que hicieron los ministros de la Corte. Escupieron la Constitución y luego la patearon, la pisotearon. ¿Cómo con base en una ley secundaria hacen eso? Bueno, digo esto porque los constitucionalistas, incluyendo Diego Valadez, no han dicho una sola palabra. ¿Dónde están los constitucionalistas como Cosío? Callados, porque lo que ocurrió en la Corte es una aberración que no tiene ninguna lógica, ya no digamos jurídica, tiene una sola lógica, la lógica política y la lógica de los intereses que protegen esos altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación, que es a lo que me quisiera referir en mi siguiente participación. No hay ninguna base constitucional para la determinación que tomaron los ministros, salvo una lógica estrictamente política para defender esos intereses espurios, miserables, que son los intereses que defienden los Aguilar Camín, los Enrique Krause y esos partidos, el PRIAN, que están mejor agachándose, porque saben que no tienen ninguna razón, ni jurídica, ni política, ni histórica, ni ética. Mira, te voy a leer, en esto están basando el acuerdo de ayer, en estos días, la Suprema Corte. Y no somos abogados, ¿sabes? No somos abogados. Porque no es una discusión jurídica de los leyes. Porque además te voy a decir una cosa, Álvaro. Parte de lo que ha cambiado es que sabemos que cualquiera que lea los artículos y vea las sentencias y no sé qué, lo puede entender perfectamente. Sí. No es, ¿cómo se dice? Matemáticas avanzadas. Son leyes y son palabras y tienen coherencia, ¿no? Entonces, realmente esta cosa de los abogados, ¿no? Incluso Rubén Moreira fue capaz de decir... El diputado del PRI. El diputado del PRI fue capaz de decir en uno de los foros de la reforma del Poder Judicial que era una ciencia. El derecho no lo es. Es un oficio, igual que el nuestro. Una ciencia es lo que se puede repetir, ¿no? Cada vez que haces el mismo experimento se repiten los resultados. Obviamente no estamos hablando de una ciencia. Todo el mundo puede entender esto. Entonces, el artículo 11 de la ley orgánica en el que está basando del Poder Judicial de la Federación, del Poder Judicial, solo dice lo siguiente:
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones. Y todo lo demás son cosas administrativas: elegir a sus presidentes, a 3 consejeras, 3 consejeros, no sé Contratar qué, los servicios de limpieza, conceder licencias, fijar mediante acuerdos generales los días y horas en que de manera ordinaria deba sesionarse. Reclamarle en buenos términos al asesor porque Exacto, no que te no hay limpió que- bien la taza. Que no hay que ser groseros, incluso aquí lo dice. El artículo se refiere a cosas internas, como toda ley orgánica, de procedimientos para que la cosa funcione por dentro, ¿no? Quién saca las fotocopias, quién las cobra, etcétera. Entonces, ese es el artículo en el que están tratando de sobreponerse a los otros 2 poderes. Echar atrás la reforma que ya está en la Constitución. Y echar atrás cualquier otra reforma. Cualquier otra. La eléctrica, modificar la Constitución, electoral, básicamente. Ellos quieren ser Sí, sí. el Congreso, sin ser electos, y ser 8 personajes que cada una ahorita ya lo sabemos. Cuando empezamos todo esto, no lo sabíamos. Pero cada uno de ellos lo puedes identificar con un poder fáctico, ¿no? Salinas Pliego y sus impuestos no pagados. A eso iba justamente. Iberdrola, las mineras canadienses. Las eléctricas. Las La eléctricas. condonación de impuestos Y Norma Piña desde hace representa- muchos años. La condonación de impuestos. Y Norma Piña representa a Alito, tal cual. Son los intereses del PRIAN los que ella Piña es Peña. modula. Piña es Peña, como tú bien dijiste. Y entonces me vuelvo en el tiempo, digamos, a por qué ahora sabemos todo esto. La crisis de los partidos, y se los dijo además Fernández Noroña ese día, la crisis de los partidos empieza cuando no solamente no quieren aprobar la reforma eléctrica, sino que se burlan de la gente. Está esta representante Paloma Sánchez del PRI que sale a burlarse de la gente y decirles: no va a pasar, no le hagan, no sé qué, porque la gente está allá afuera. Se vuelve a meter y le dice a Leonel Godoy, que la está grabando: yo soy pluriqué, ¿no? A mí no me importa Sí, la sí, gente. sí, sí. ¿no? Terrible. Yo soy de la élite de los partidos, ¿no? De Alito. en De especial. Alito, en especial, ¿no? Entonces, ahí empieza una crisis que ellos no son capaces de medir. Noroña se los dice, les dice: aquí empieza la debacle de lo que va a ser la elección. Y muchos de los que estábamos viendo eso, que nos aventamos todas las horas de discusión, estuvimos de acuerdo. Yo dije: sí, efectivamente, aquí va a pasar algo grave, Sí, que sí. tiene consecuencias profundas. Porque lo que están haciendo es doble, digamos. Están, digamos, impidiendo que una ley eléctrica que mantiene un precio estable de la luz, del gas, etcétera, se apruebe. Y por otro lado, se están burlando de los electores, se están burlando de los ciudadanos, que es una cosa que no puedes hacer en esta transformación. A lo mejor lo podías hacer hace 20, 25 años, pero ahorita no se puede, porque hay una reacción de la gente. Y entonces ahí empieza la debacle del PRIAN. Ahí es cuando la gente empieza a tomar la decisión de no solamente cobrárselas, sino dejarlos en la inutilidad política. Es decir, en los números donde ya son solo espectadores, en los números en que ya no pueden intervenir en nada y cuyas participaciones pues podrían ser gritos y sombrerazos, pero no tienen ningún efecto sobre las decisiones del Congreso. Y me parece que eso no lo han acabado de entender ni el PRIAN, que sigue diciendo que la autocrítica la tiene que hacer López Obrador, que ya se fue, ni el Poder Judicial, que le siguen diciendo dictador a pesar de que ya se fue, ni Norma Piña. Y efectivamente yo coincido con Alejandro en que si solo habla con este pequeño grupo que se reunía los jueves,
Por supuesto, va hacia el mismo callejón sin salida que fue la oposición en la elección. Y Xóchitl Gálvez. Y Xóchitl Gálvez y tantos otros, la Marea Rosa, no, van a un callejón sin salida que es, no hay visiblemente una táctica de salida para eso. O sea, si vas a decir con base en el artículo 11 de tu ley orgánica, que solo habla de cuidar la autonomía bajo las siguientes atribuciones que son otras, si vas a basar en esto, pues no tienes ninguna salida. Es que ese es el gran tema, esa es la gran duda del tema Piña y de todos sus aliados. O sea, ¿qué están pensando hacer? Porque incluso, digamos, no es posible ya, pero vámonos, se echa atrás, se cae la reforma, una maniobra tremenda y la reforma judicial se cae. Ellos tienen plazos. De todas maneras se van a ir. Y no pueden aspirar a regresar, no son servidores públicos votados. O sea, no es que puedan regresar a las urnas mañana, pero mañana nos vemos en las urnas. No, no hay eso. O sea, no tienen tampoco seguidores, no tienen gente que... Tienen empleados a los que maltratan y que ahora están utilizando de mala manera, pagándoles el salario para poder movilizarlos. O sea, esa es la parte donde todavía, digo yo, la inteligencia de Norma Piña, la visión de Norma Piña debe ser tan miope como yo o más, porque pues yo me quito los lentes y no veo a 3 metros. Bueno, pero te los puedes poner. Pero me los puedo poner, es correcto. Pero yo siento que Norma Piña, su estrategia no va a ningún lado. O sea, va derecho hacia el abismo, derecho hacia un callejón sin salida. No le veo yo ninguna alternativa. Ahora, yo creo que, por otro lado, sí hay que agradecerle a una élite, y no se nos puede olvidar agradecérselo, y no se nos puede olvidar mencionarlo y tenerlo siempre en la memoria para las generaciones que vienen y las generaciones que están formando ahora mismo, que una élite de intelectuales formada por Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, Roger Bartra, todos esos intelectuales terminaron de empujar al abismo a estos partidos y ahora están terminando con el último bastión que es la Corte. O sea, hasta eso tendríamos que agradecerles porque, en efecto, yo creo que la estrategia de Norma Piña es todavía más dramática que la de los partidos políticos, porque los partidos políticos se pueden reformar, pueden aspirar a levantarse, a ir mañana y decir, perdónennos, vamos a recuperar las razones por las que fuimos fundados, vamos a volver a una cruzada a esto, y con la verdad por delante, fuera estos y vamos por la verdad. Pueden hacerlo los partidos políticos, ellos no, los ministros se van a ir a sus casas. No hay manera de que se recuperen, no hay manera de que tengan un espacio para argumentar más adelante y demostrar nada. No, ahora sí se van a vender tamales, como decía, ¿quién lo dijo? Lainez. Se van a ir a vender, bueno, se van a ir con un no, como para nunca acordarse tener que, nunca ni probar los tamales. Sí. O sea, yo creo que aquí va a ser todavía más dramática la derrota de ese núcleo de intelectuales, académicos y periodistas. Va a ser todavía más amarga esa derrota porque no tiene salida. Lo que hicieron con los partidos, que no funcionó, tenía alternativas. Al final, bueno, son partidos políticos, reviven de repente, ¡pum!, de abajo. Acuérdate que además, por ejemplo, un miembro del grupo de Enrique Krause, que es Guillermo Sheridan, es el que promueve lo del plagio de Yasmín Esquivel. Claro. Con el apoyo de la UNAM. Claro. Y ahí intervienen directamente para que no sea electa ella y salga Norma Piña, ¿no? Es decir, han tenido una actuación deliberada. No, claro, sí, han estado ahí. No, hay mucha evidencia, hombre. Para empezar, la segunda de Norma Piña es Natalia Reyes Heroles. Hija de Federico Reyes Heroles. Y hay que decirlo con todas sus letras también, porque nadie toca a los sacrosantos intelectuales.
Bueno, aquí sí. Aquí No, sí. bueno, Ahí está por el eso, maestro Quintana. por eso existe Aquí, este espacio en y lo hemos así es. publicado. Por supuesto, perdón. No, tal cual. O sea, yo creo que no hay... el viernes, la presidenta de México hablaba sobre, yo diría, un golpe flácido. ¿No? El de... Golpe aguado. Ella hablaba de un golpe aguado. Yo hablaría de un golpe flácido porque toda tiene otra... Esa connotación casi escatológica, ¿no? Porque no va hacia ningún lado. El problema es que a lo mejor sí pueden estar haciendo un ruido de corto plazo, un ruido de, no, pues nos vamos a mover por aquí, vamos a mover por allá. Pero me gusta mucho la argumentación de Álvaro Delgado en el sentido de, bienvenidos a la normalidad democrática. Esto es parte de la normalidad democrática. Discutamos dentro de la normalidad democrática. Quieren escuchar a Héctor Aguilar Camín y a Krause y sus asesores. Háganlo, hombre, pues eso es parte de la normalidad democrática. Discutamos así. Nada más que las consecuencias de los actos de todos son verdaderas, son reales. Sí. Y bueno, yo resumiría esta parte porque coincido plenamente en que el grave error de esta élite, ya no quiero llamar solamente oposición, porque me parece que es una especie de élite que es como un pulpo ahí con sus 8 brazos, una parte ahí que es perteneciente a los partidos, esta élite, este grupo de ideólogos fallidos que dan diagnósticos fallidos y por ende dan estrategias fallidas, los empresarios fracasados que están ahí, los juniors fracasados que están ahí, en fin, esta nata que tiene margen de maniobra, que no tengan una estrategia correcta y que estén ahora en una esquina debilitados, no significa ni que estén inertes y no significa que no tengan una estrategia. Es muy fallida y es equivocada y es autodestructiva, pero está ahí. O sea, tienen más presencia y más visibilidad de lo que merecen. Pues a eso es a lo que voy. Creo que el gran problema de esta élite es que de 2018 para acá no solo han menospreciado al adversario que creen tener, sino que también se han sobredimensionado a sí mismos y no ha habido un solo hecho en estos 6 años que los haga recular y tener un poco de autocrítica. Yo... Qué bueno. Y de eso los pinta de cuerpo entero, exactamente. Yo estoy seguro de que esta nata, de que muchos de estos, incluida probablemente la ministra Norma Piña, estaban seguros de que probablemente Xóchitl Gálvez podía ganar y que iban a echar atrás todo lo que no les gustaba de este gobierno. Bueno, ¿en qué? Sí creyeron que podían. Claro. Sí creyeron, y además los medios de comunicación Les hicieron creer. creyeron que con una campaña de televisión y radio podían levantar eso y ganarle a Morena. Tanto que los vimos tomarse la foto con alguien tan ignorante como Xóchitl Gálvez, o sea, que no sabía ni siquiera por qué estaba ahí ni nada, o sea, yo la veía a un lado de Roger Bartra y decía... Estaba todo ¿qué? el Colegio Nacional allá atrás. Todo el Colegio Nacional, que, o sea, Si le para la preguntas a gente... Xóchitl Gálvez qué es el Colegio Nacional, no tiene idea. Es correcto. No, tenía enfrente a Roger Bartra y yo me reía. El mero día decía, no ha leído, te garantizo un artículo, déjate un libro, un artículo de Roger, más no sabe quién es ese señor. Un tuit de Roger Bartra no lo ha leído. Sí, ¿no? Y ahí en ese... Yo creo que Xóchitl Gálvez pensaba que Bartra le iba a pegar prestigio, más bien Roger Bartra se pegó del desprestigio de Xóchitl Gálvez. Y bueno, hay otras fotos muy comprometedoras de Bartra con los chuchos, con Ricardo Anaya. Bueno, pues es que él es chucho. Sí, Es por la supuesto. izquierda democrática. Es el ideólogo de los chuchos. Sí, claro. Desde 2008, cuando los chuchos... Él decía, bueno, esto hay que recordarlo siempre porque es parte de... Es para decir que el desprestigio de esta gente no es de ahorita, es ya añejo. En 2008, cuando Roger Bartra en el Instituto de Investigaciones Sociales salía a decir es que López Obrador no es izquierda, es en realidad un priista, es el PRI, y él ya ahí era una especie de ideólogo de nueva izquierda ahí de los chuchos. Justo en la semana que él estaba diciendo esto, había salido en la prensa que
En Oaxaca, los chuchos estaban negociando con Ulises Ruiz hacer mapacherías para favorecer electoralmente la candidatura de Jesús Ortega contra Alejandro Encinas. Bueno, la locura total. En fin, vuelvo al hilo de la argumentación que tenía, que era básicamente plantear que esta nata tiene una opinión muy sobredimensionada de sí misma y no se han dado cuenta que estas consecuencias, que son reales, de esta estrategia fallida, ya se les presentaron. Hoy están muy aminorados institucionalmente, sus partidos están debilitados. Creen ahora que desde un dique como la Suprema Corte de Justicia pueden hacer toda la política que los partidos no han hecho, que los intelectuales no han hecho, que los diputados de oposición no han hecho. Quieren hacerla todo de ahí y pues evidentemente es una tarea fallida, una tarea destinada al fracaso, porque además de que les va a ser logísticamente y políticamente imposible, pues eso los va a evidenciar como un grupúsculo que quiere abrogarse facultades y atribuciones de otros poderes y tratar de, no de corregir o ser simétricos a otros poderes, sino ponerse por encima. Y entonces, pues yo quiero ver que la situación como está ahora, donde hay un gran consenso que no quiere ya esas prácticas, se lo va a permitir. De alguna manera, cada uno de ustedes en las participaciones previas, digamos que identificó a esa nata de intereses a la que yo me quiero referir para explicar también por qué se han atrincherado ahora en el Poder Judicial y particularmente en la Suprema Corte. Y en realidad no hay un secreto, porque si ha habido algún espacio en el que hemos hablado sobre los personajes y los intereses que han moldeado, por lo menos en los años recientes, a la oposición a López Obrador y ahora a Claudia Sheinbaum, pues ha sido aquí, identificando con información desde cómo en la residencia, en la mansión de Claudio X González, se cocinó, se fraguó y se consolidó lo que se convertiría en la coalición Primero va por México en 2021 y luego en la coalición Corazón y Fuerza por México, que postuló a Xóchitl Gálvez con la coalición del PRIAN. Y también hemos identificado desde entonces hasta la reunión de los jueves, como lo publicó Alejandro Páez en su columna de hace un mes, esas reuniones de la ministra presidenta Norma Piña, con quienes fueron también ideólogos y también operadores de esos intereses que son Héctor Aguilar Camín, Lorenzo Córdoba, Federico Reyes Heroles, una de cuyas hijas es mano derecha de Norma Piña. ¿Qué intereses son? Pues no solamente son intereses legítimos que uno podría pensar, están luchando por sus ideas, intereses legítimos de una concepción de país que se expresan también en publicaciones como Nexos y Letras Libres o Este País que dirige Reyes Heroles. ¿Eso existe todavía? Todavía existe, sí. Mientras había dinero público y mientras haya de dónde sacar. Claro, porque son intereses, Alejandro, porque son intereses. Entonces, hay intereses que se defienden, hay intereses legítimos, pero hay intereses que no son legítimos. Hay intereses legítimos que se litigan ante el Poder Judicial y hay intereses espurios, que son los que colocan en el Poder Judicial a quienes defienden esos intereses. Entonces, en el Poder Judicial, perdido el Ejecutivo y perdido el Legislativo, los peores intereses de México están atrincherados ahí. También en los organismos constitucionales autónomos que fueron en esta
en este periodo del régimen de la transición que comienza con Ernesto Zedillo, con la reforma de 1996 hasta el 2018, pues ahí eran, a final de cuentas, fuentes de empleo, fuentes de enriquecimiento, también hay que decirlo. No olvidemos cómo al crearse en 2002 lo que entonces era el IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, que fue su primer nombre, la primera decisión de sus integrantes fue discutir si su sueldo iba a ser equivalente al de un ministro de la Suprema Corte o de a un consejero del Instituto Federal Electoral. Lo dices y parece una broma. Parece Álvaro. una burla. Vamos a Parece discutir una si burla. ganamos mucho. O sea, Lo publiqué entonces. ¿Quién está de acuerdo? ¿Y quién quién quedó como su primera presidenta? María Marván, Marván. la que es presidenta de Transparencia Mexicana de Federico Reyes Heroles. Claro. Es una élite. Entonces, cerrada. y esa élite de Aguilar Camín se apoderó del INE, del IFE. María Marván también estuvo en el IFE. Claro, y fue presidenta del... O sea, claro, y estuvo... Claro. La mil usos. Bueno, son intereses, son los intereses que lesiona, ¿qué? La democracia, no el autoritarismo. Ellos definen, ahora se traslapan los conceptos. Ellos hablan de autoritarismo y de dictadura cuando lo que estamos viendo es la democracia. Porque si uno reta, y me gustaría en algún momento poderlo hacer con alguno de esos personajes, a ver si le entran. Antes de 2018, ¿había más democracia que hoy? ¿Más libertad de expresión? ¿Más libertad de prensa? No. ¿Había más libertad de asociación, de manifestación? Bueno, esos son los parámetros que uno tiene que también traer a una deliberación. Alito dice que estamos peor en pluralidad que en 1962. Bueno, es que Eso dijo en la Cámara. es que lo que yo trato de transmitir a la gente que nos está viendo, a las personas que nos prestan atención en un programa que estamos grabando el viernes 4 de octubre, cuando se conmemoran los 200 años de la Constitución de 1824, la primera Constitución ya como México independiente, es si eso que la sociedad mexicana por la que la sociedad mexicana ha luchado durante generaciones está cristalizándose o no, o si tenemos efectivamente un riesgo de involución democrática. ¿A dónde? ¿A qué estadios al autoritarismo de qué? ¿Vivíamos con Carlos Salinas realmente en una democracia? Cuando todavía se asesinaba a opositores de izquierda, o con Enrique Peña Nieto, con la represión que hubo contra los maestros. Entonces, yo lo que advierto es esta resistencia de los peores intereses del país, atrincherados hoy en la Suprema Corte. Por eso está ahí Lainez Potisek como ministro. ¿Quién lo puso ahí? Enrique Peña Nieto. Pero es personaje operador de la condonación de impuestos. Por eso está ahí otro director del SAT, exdirector del SAT, Ortiz Mena, que quiere ser presidente. Pues ya no va a poder. Y aunque lo quisiera, pues no va a poder. Es artífice de devolverle impuestos a los grandes empresarios de México. Está, claro, el ministro Aguilar Morales, que es el ministro de Ricardo Salinas Pliego, que va a tener que pagar en lo inmediato. Está agendado para su próxima discusión 2 recursos. No le van a dar el amparo a Ricardo Salinas Pliego y tiene que pagar. O el ministro Pérez Dayán, que es otro ministro de los grandes intereses. Y Norma Piña Hernández, la peor magistrada. Sí. La peor evaluada.
¿por qué diablos ese conflicto de interés que personifica y esa corrupción, alta corrupción que personifica Enrique Peña Nieto, la puso como ministra? Y para ello operó con sus 3 principales colaboradores. El consejero jurídico, Humberto Castillejos; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien Norma Piña llama primo; y a Luis Videgaray, cuyo brazo derecho es la oficial mayor de la Suprema Corte. Entonces, lo que yo digo es, en la Corte hoy están los peores intereses del país atrincherados, que son los mismos intereses de Krause, que son los mismos intereses de Héctor Aguilar Camín y toda la pandilla que ambos encabezan y que se hacen pasar o se dicen que son intelectuales. Y son intelectuales, está bien, no les voy a regatear eso, pero esos son los intereses que representan. Y concluyo diciendo que no puede ninguno de ellos, siendo honesto intelectualmente, decir que hoy estamos en una tiranía, cuando lo que existe es una normalidad democrática, con todas sus limitantes, con todos sus límites, pero ahí está. Quien quiera ejercer estas libertades lo puede hacer sin ninguna consecuencia. Pues fíjate, hablando de las relaciones los intelectuales, los catequistas, con el Poder Judicial, yo no lo hago comúnmente y supongo que nadie lo hace, pero bueno, en la televisión hay un canal que se llama Justicia TV, que es el canal del Poder Judicial. Del Poder Judicial de la Federación. Y tienen un montón de empleados y se pagan bastante bien, ¿eh? Hay una sección de nexos. Claro. Que se llama no sé qué de la Corte. Sí. Y entonces, evidentemente, ellos se enchufan, digamos. Estaba yo pensando que a lo mejor ni siquiera tienen una estrategia, sino que simplemente vieron venir la crisis y se enchufan ahí para sacar dinero público, ¿no? Y que sea pues ya el final, digamos. Hay mucho dinero en el Poder Judicial para ese tipo de convenios. Y hay periodistas metidos ahí, muchos. Bueno, se termina Primer Plano en el Canal 11. Inmediatamente Sergio Aguayo y Leonardo Curcio van al Canal TV, ahora son entrevistadores de Justicia TV. Claro. Ya inmediatamente no tuvieron un día sin cobrar dinero público, ni un día. Entonces, bueno, esas son las relaciones de esos grupos. Ya están ahí, de verdad. Ya están ahí, yo ya vi la entrevista, muy malos entrevistando, por cierto. Sergio Aguayo no tiene idea. Qué bonito, está muy bien, qué bueno. ¿Quién le impide que él, Aguayo y se vayan a la Corte? Nada. Hay que ver su audiencia. Bueno, está bien que tengan trabajo. Está bien, claro. Está correcto. Pero siempre es dinero público. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué no abren sus empresas? Porque hay una adicción. Es que es una adicción. No abren un Oxxo y viven de la Coca-Cola. Pues no, bueno, es que también están en el medio privado, están en Reforma, Aguayo y Curcio en Fórmula. Sí. No, pero sí hay una adicción al público, al dinero público. Ahí es donde a ellos les gusta. Porque nadie te dice, oye, ¿sabes qué? Lo hiciste mal, te vamos a bajar el suelo como pasa en el privado. Es correcto, sí. O te corren, ¿no? Digo, como ahora está sucediendo en muchos medios que están empezando a recortar. Pues sí, que recorten, así pasa. ¿De quién pasa? ¿Y es censura? Es que ahí está el asunto. No, porque otra vez, hay mucha deshonestidad. O sea, lo que decíamos del director de Excelsior, no sé si ayer o antier, señor Beltrán. Pascal Beltrán del Río. Pascal. O sea, diga si le pidieron y quién le pidió. Y renuncie junto con su colaborador, porque eso hace un director. O si a un director le ponen, sí. Porque es una parte ética, Álvaro. No. Digo, si él es muy ético, yo lo oí que dijo en un tuit hace como un año. Les voy a contar, algo así. Son momentos turbios los que se están viviendo. Ya les contaré lo que estoy sufriendo en este momento. Algo así. Una payasada ahí. Renuncia, güey. Las presiones, no sé dónde. ¿Quién te está presionando? ¿El dueño? ¿Los Vázquez-Raña? Pues enfréntalos. Y si no sabes qué, hazle como muchos le hacíamos en el tiempo. ¿Renuncias? ¿Te vas?
¿Cuántas veces he renunciado? Yo, cuando se acerca alguien a renunciarme a mí, yo les digo, muchachos, yo no tengo cara para decirles que no se vayan. Yo me mantengo renunciando y si no renuncio me corren. Pero ha sido mi carrera, llevo 20 medios en mi carrera, literalmente llevo 21 con Sin Embargo. 21 medios, de algunos he renunciado, de algunos me han corrido, ahí voy, me caigo, me quedo sin empleo, estoy buscando un paracaídas, a ver si por ahí una columna no me la contrata ni modo, he diseñado para vivir dentro de este medio, he diseñado, he tomado fotos, he hecho crónica, he hecho libros, he hecho para sobrevivir. No, pero viven a toda madre como directores. Renuncié, le corrieron a esta María Amparo Casar. De Excelsior. De Excelsior. La corrieron. ¿Por qué no renuncia? Empezando con Pascal Beltrán. Sí, que pruebe que se fue por presiones del gobierno. No, en realidad lo que hay con Amparo Casar es una presión de la gente. La gente está harta de ese tipo de personas que trucan y que hacen chicanas para abusar. O sea, Pues, le va a tocar una pensión a sus chosnos. Mira, esa parte, la otra parte que es todavía más canija es que esta mujer se mete, yo no le tengo ningún respeto, se mete $1 millón de pesos, ponle tú, cobrando en medios públicos y privados y mexicanos contra la corrupción, en un país donde la mayoría de los asesinados no tenía ni siquiera seguridad social. De los periodistas asesinados. La mujer se hace pasar por periodista y cobra en un país donde la mayoría, el 99% de las viudas o de los viudos, mayoritariamente viudas, no tienen un peso para vivir el día siguiente que matan a su marido o a su esposa. En un país así, la mujer esta se lleva $1 millón de pesos al mes. A mí me parece francamente una chingadera. Y se dice chingadera porque así en español está bien dicho. O sea, ahora, ¿la corrieron? Que lo diga Pascal. ¿Por qué la corrieron? Pero les encanta esta neblina. ¿Saben qué? Y yo ya cierro mi participación con eso, porque les urge decir que vivimos en una dictadura. Les urge. Porque entonces, si no comprueban en el siguiente plazo, porque también se les está acabando el tiempo para demostrarlo, si no lo comprueban en el siguiente plazo van a quedar como payasos, empezando con Aguilar Camín y terminando con Claudio X González, van a quedar como verdaderos payasos, porque han estado alegando que la dictadura y no sé qué, defendiendo ¿qué? Dinero y privilegios, su derecho de picaporte en Los Pinos, traer la cartera repleta de billetes toda la vida. No han pasado un día de su vida temiendo si se van a quedar sin empleo y con qué van a pagar la renta. Yo he pasado así. Todos. Todos hemos pasado con eso. Y no quieren soltar. Que aprendan otro oficio. Les sugiero que se busquen un oficio, yo creo que puede existir por ahí, que tenga que ver con la honestidad. Y aprendan a ser honestos. Yo creo que ya quedaron como payasos, tocayo. Yo creo que sí, carajo. Porque tú no puedes decir que vives en una dictadura con tanta libertad tantas veces de manera tan reiterada sin que haya consecuencias si fuera una dictadura real. Y bueno, es que esta gente hay que tratarla de este modo. La señora María Amparo Casar, por ejemplo, hay que tratarla como lo que es una exfuncionaria, una exburócrata de un gobierno prepotente, autoritario y corrupto, como fue el de Vicente Fox. Sí, a mí me parece que hay que poner siempre estos elementos, estos hechos documentados. Por Dios, el gobierno de Fox, el de Calderón, le usaba al secretario del Trabajo como porro para ir a censurar, para ir a amenazar directores de medios para correr a X o Y periodistas. Carlos Salinas condicionaba a Carlos Payán: o corres a fulano y a perengano del periódico La Jornada, o no te cumplo un acuerdo de publicidad que ya tenemos firmado. Y Payán le dice: pues no los corro y hazle como quieras, ¿no? Eso es, esos gestos de autoritarismo que ya no existen hoy, además de que fueron pasados por alto en su momento por estas voces que hoy claman la dictadura y la tiranía,
pues los deja eso no solo como mal informados, sino como absolutamente deshonestos y como gente que está vaciando de significado palabras que son graves, palabras que son muy, muy delicadas y que nosotros tenemos que usar con rigor para dotarles no solo para dotarles de la seriedad en el análisis político, sino también para ser respetuosos con aquellos que sí han padecido esas cosas. Empezando, por ejemplo, por estos periodistas asesinados. No es posible que en un ambiente como donde hay estas comparaciones posibles, esta gente salga a victimizarse de ese modo. Entonces, pues bueno, todo esto tiene que ver con la tergiversación de términos, porque es el arma que le queda a esta oposición disminuida para tratar de acrecentarse, pero pues ya los hechos le demostraron que es la estrategia incorrecta. ¿Por qué o para qué persisten en ella? Esa es una duda que legítimamente me queda. Y yo concluyo en el sentido de que hay intereses, en toda sociedad existen intereses. La democracia finalmente tiene que ver con que se transparenten y que el marco legal que existe es justamente para que esos intereses se respeten, los que son legítimos, y que los espurios se contengan. Pero al final yo pienso que estamos en una etapa nueva, porque hasta en eso, hasta en la propia narrativa opositora, le falta ya un elemento: López Obrador. López Obrador ya no está. Por eso el sonsonete, una vez más, mentiroso, es que sigue manejando. Es más, no se ha ido a su quinta de Palenque, se ha quedado acá en su casa de Tlalpan porque está vigilando. ¿Qué? Que ¿Lo del Poder Judicial? Sí. ¿Quién dice? Bueno, es que de pronto hay cosas que ya no causan, ya ni indignan, causan hilaridad, ¿no? Gracias. Entonces, López Obrador ya no está. Y me decía, el otro día participé en una mesa y yo dije, ya se va López Obrador. ¿Pero quién me va a regresar mis 6 años? Pues, ¿cómo que qué te va a regresar? 6 años, que me robó. ¿A ti? ¿Qué le robó? Pagó impuestos. Está enojado porque pagó impuestos. O más bien no recibió lo que pensaba. Lo que quiero decir es, ya López Obrador no es presidente de la República, pasó a ser expresidente. Su obra, sus límites, sus insuficiencias, sus errores, pueden perfectamente seguirse discutiendo, se van a seguir discutiendo. Y sus aciertos. Y sus aciertos, sí, pero ya no está. Estamos en otro momento, hay otras circunstancias, en unas circunstancias terribles para la oposición. Nunca, hace décadas, había habido una presidenta con tanto poder constitucional como Claudia Sheinbaum y tanta legitimidad como Claudia Sheinbaum. Y las minorías, sin embargo, pueden estar tranquilas. Son minorías porque eso fue lo que la sociedad quiso con su voto. Si se ponen a trabajar, quizá dentro de 3 años, esas minorías se conviertan en mayoría en la Cámara de Diputados. Para eso son las elecciones. Entonces, las libertades que consagra la Constitución, que yo siempre he dicho, ¿quién las ejerce? Pues quien quiere ejercerlas. Alguien que quiere que las ejerce está siendo perseguido. Pues yo digo que no. Lo que hay son hoy circunstancias nuevas, y parte de esas circunstancias son las que aquí discutimos con toda libertad, con un objetivo muy claro: no quedar bien entre nosotros,
sino informarle a la gente que nos ve. Entonces, pues yo en ese sentido concluyo mi participación hoy. Pues vámonos ya, señores. Pues gracias, gracias. Las lluvias y el mismo cambio de gobierno ha dejado a la Ciudad de México llena de baches. Así recibirá la ciudad a la nueva jefa de gobierno. Ayúdanos a mostrarle algunos de estos baches. Toma una foto. Dinos dónde está el bache y envíala al canal de Telegram de los periodistas. Vamos a juntar todas las fotos y publicaciones en una sola edición.